ponernos de pie los que pueden. Vamos a leer el texto. Dice así Jeremías capítulo 35 de esta manera. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a la casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. Tomé entonces a Jasanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y sus hermanos y todos sus hijos y toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaban sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tienda todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid, y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre, y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirle. Y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente, los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, traeré sobre vosotros y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, les llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedecisteis el mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardaste todos sus mandamientos e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Oramos. Amado Padre Celestial, pedimos que tú guíes con tu espíritu la enseñanza en esta mañana. Damos gracias por haber provisto lo necesario para llegar hasta aquí a cada uno. Reconocemos, Padre, que tú eres el Señor de las circunstancias. Nadie está aquí por casualidad. Tú le has traído para oír tu voz. Obra también dentro del corazón para que haya quietud y un oído atento. Aleja de nosotros cualquier distracción en nuestra mente, para que podamos oír más allá del oído natural. Y oramos que aquellos que aquí no son salvos puedan ser llamados al arrepentimiento y a la fe. Y oramos, Padre, que tú ayudes a los padres en nuestra iglesia para que puedan tener un liderazgo en sus hogares tal que pueda traer gloria y honra al nombre de Cristo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Bueno, no voy a exponer el texto, pero sí voy a usar lo que sucedió aquí con los recabitas como un apoyo para la enseñanza, esta última enseñanza que vamos a hablar sobre equipar a los hijos adultos para la vida, ¿sí? Cuando estaba estudiando en el Instituto Bíblico, año 1987 era la clase, el que enseñó este pasaje
Pastor Scott, si no mal lo recuerdo, que algunos aquí poquitos lo deben recordar. Él había escuchado sobre un estudio que alguien hizo acerca de los recabitas y que hoy en día hay una tribu, una familia en Oriente Medio que se llaman los recabitas. Interesante, ¿no? Porque se cumple lo que Dios había dicho acá acerca de ellos, que no faltará varón de los hijos de Jonadab que esté en mi presencia, y hasta el día de hoy los recabitas existen, ¿sí? Según ese estudio que alguno ha hecho. ¿Y por qué es eso? Por una sola cosa interesante, porque obedecieron a ¿se acuerdan los que les dije? No hay un solo hijo en la Escritura que haya desobedecido a sus padres y que le haya ido bien. Y en sentido opuesto, Dios bendice la obediencia incluso de los hijos incrédulos, ¿sí? De los hijos que no son creyentes, de las familias inconversas. Dios bendice la obediencia de los hijos aunque no sean creyentes. ¿Por qué? Porque ese es un principio universal. Ese no es un principio solo para creyentes. Eso es un principio universal. Dios bendice a los hijos incluso aunque no sean salvos, aunque no sean creyentes, aunque no se hayan criado en una familia cristiana. Dios bendice la obediencia y este es un ejemplo contundente de esa verdad, de ese principio universal que Dios estableció desde el comienzo, ¿no? Acerca de cómo son los roles dentro de un hogar. Bueno, los recabitas es interesante porque cualquiera de los hijos de Jonadab, este hombre Recab, podía haber en algún momento cuestionado, ¿no? No estaba acá Recab, ya había muerto, ya había pasado. Estas son generaciones después de Jonadab recabita. Bueno, el asunto es que cualquiera de los descendientes podía haber dicho, quizá un nieto de Jonadab hubiera dicho, bueno, pará, ¿por qué no tenemos que tomar vino? Se le ocurrió a aquel viejo y no tiene sentido, si cualquiera toma vino no hay un problema. Es más, podía haber utilizado el pueblo de Israel para decir, mirá, los israelitas toman vino, no está prohibido en la ley de Dios tomar vino. Pero ninguno hizo cuestionamiento. Ninguno hizo ningún cuestionamiento a lo que su padre había dicho. Y tomaron por firme, dice el texto, tomaron por firme lo que su padre le había dicho y lo que papá dice, eso es lo que hacemos. Interesante eso, ¿no? Algunos de los padres quisieran tener hijos así, ¿no? En su casa, que tomen lo que nosotros decimos con toda seriedad y con toda firmeza. Pero eso fue lo que sucedió con esta familia, por eso es asombroso que aparecen en este capítulo para contrastarlo con los hijos de Dios. Esto es algo avergonzante, ¿no? Mucha vergüenza para el pueblo de Dios, que sean comparados con aquellos que no son creyentes y que ellos actúan mucho mejor que ellos que conocen la ley, que conocen a Dios y que Dios les mandó de temprano y sin cesar, como por 400 años Dios mandó profetas, como un gesto de amor a su pueblo y ellos nunca oyeron. Hasta que al final, después de 400 años de mandar profetas, Dios termina diciendo, segundo de Crónicas capítulo 36, hasta que no hubo más remedio. Y entonces vino una disciplina muy seria. Bueno, eso es solamente un contexto para entender el relato de estos recabitas. Solamente quédense por eso, porque ahora nos vamos a la temática nuestra y usted va a pensar que esto, ¿dónde quedó? Pero piense simplemente en el hecho de la firmeza con la que ellos tomaron las palabras de su padre, la convicción con la que ellos tomaron eso, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir con nuestra temática, que la mejor herencia que los padres pueden dejar a los hijos es un carácter probado, un carácter formado para asumir la vida adulta con responsabilidad y responder con madurez a los desafíos de esa vida, ¿sí? Eso es un carácter probado, que los chicos, sus hijos, adolescentes y jóvenes, usted puede comprobar mientras están viviendo con ustedes que tienen esa madurez para poder enfrentar los desafíos de la vida adulta, ¿sí? Y ese carácter, ¿sí?, debe ser un carácter que se distingue por dominio propio, paciencia, humildad y prudencia, que eso es lo que hemos estado exponiendo a través de estos 2 meses con la ayuda del Señor, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de una última característica de ese carácter probado que nos ayuda a nosotros a entender que esa persona puede responder apropiadamente a los desafíos de la vida adulta. Y es la integridad. Es la integridad, ¿sí? De eso vamos a hablar en esta mañana. Tener un carácter íntegro o tener un carácter que se distingue por la integridad. ¿Qué es la integridad? Bueno, la integridad es un compromiso inquebrantable de vivir conforme a los valores correctos
guardando coherencia entre lo que uno cree y lo que uno hace. Eso es ser íntegro o tener un carácter íntegro. Es un compromiso inquebrantable de vivir conforme a ciertas normas, ciertas reglas que nosotros entendemos que son los valores correctos, guardando justamente coherencia entre lo que uno es y lo que uno hace. Bueno, una definición más breve, ¿sí?, de eso, de lo que es la integridad, sería así. Integridad es la armonía entre lo que somos, lo que creemos y lo que hacemos. Eso es ser íntegro, ¿sí? Una armonía entre lo que somos, lo que creemos y lo que nosotros hacemos. El concepto básico de esa palabra integridad, ¿sí?, es que está todo integrado. ¿Ha escuchado de la harina integral? Bueno, viene de ahí la palabra, ¿sí?, de que está todo unido. Esa es la idea es como cuando nosotros decimos, bueno, amasá hasta que esté todo integrado, ¿sí?, que se integre todo, que todo sea una sola cosa. De ahí viene la idea de integridad, que es todo una sola cosa. Eso es integridad, ¿sí? O sea que no hay aspecto de nuestra vida que presente desavenencia con el resto de lo que es nuestra vida, ¿sí? Eso es integridad. O sea que es tener un único criterio gobernando mi estilo de vida. Eso es integridad. Un único criterio que gobierna todo mi estilo de vida. En la práctica significa que sostengo mis creencias en todos los aspectos de mi vida y en cada circunstancia. Eso es ser íntegro, ¿sí? Nosotros tenemos bases doctrinales que definen nuestra fe, ¿verdad? Bueno, esas bases doctrinales yo las profeso con todo el corazón mientras estoy aquí en la iglesia, pero las sostengo, esas bases doctrinales, cuando todo es cumplir. Por ejemplo, el caso de ustedes, mamás, cumplen ustedes fielmente con su rol como madres, pero implementando en ese rol los principios y los criterios de sus creencias. O los hombres aquí, que son líderes del hogar, aquí proclaman y dicen amén, sí, a todas las doctrinas que nosotros conocemos de nuestra vida cristiana, las implementan en su rol como padre. Y así, en cada aspecto de nuestra vida, sostenemos nuestras creencias, nuestros valores. Eso es ser íntegro, ¿sí? Bueno, en la práctica significa eso. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí?, nos resulta difícil ser íntegros, ser una sola cosa, o voy a decirlo de otra manera, que es lo más común que solemos utilizar nosotros. Ser la misma persona en todo lugar. Nos resulta muy difícil ser la misma persona en todo lugar. Que alguien que me conozca aquí y que me conozca en la intimidad de mi casa diga, es el mismo, es la misma persona, no hay diferencia. O que alguien que me conozca aquí y me conozca, bueno, mi trabajo es este, pero que lo conozca, si yo todavía siguiese trabajando en la panadería, digo, en la panadería Gustavo es el mismo que conocemos en la iglesia. O es el mismo que conocemos en casa. Uno de los grandes problemas que voy a mencionar en algún momento es que la mayoría de los hijos se quejan de que papá y mamá no son lo mismo en casa de lo que son en la iglesia. Bueno, eso es falta de integridad. La integridad es que yo soy el mismo en todo lugar, ¿sí? Esa es la integridad. Bueno, algunos ejemplos comunes para poder entender este tema de la integridad. A nadie le gusta ser engañado, ¿verdad? ¿O hay alguien que le gusta ser engañado, que le mientan? Pues no, a nadie le gusta. Y cuando nos mienten, nos ofendemos, incluso condenamos con dureza. ¿Cómo me va a mentir? ¿Cómo me va a decir eso? ¿Cómo me engañó? ¿Quién se cree que es? Y cosas como esas. Pero cuando nosotros mentimos a otros, pero tenés que entender mi situación, lo que sea. Lo justificamos. Eso es falta de integridad. Porque yo condeno la mentira si es contra mí, pero yo la justifico si es que yo la hago contra otro. Bueno, eso es falta de integridad. ¿Sí? Por ejemplo, un sencillo ejemplo para entender en la práctica ese asunto. ¿Sí? Esa incoherencia justamente revela falta de integridad. La integridad reconoce que la mentira es igualmente incorrecta, tanto si la recibe uno como si la comete contra otro. Eso es ser íntegro, ¿sí? Por ejemplo, a nadie le gusta que le roben, o le gusta que le roben. No, de ninguna manera. Sabemos que robar está mal. Y vivimos nosotros en una cultura que justifica el robo por el hambre, la falta de trabajo o porque no me pagan lo que corresponde. Yo he trabajado en panaderías, no en la de mi papá, ¿no?, pero en otras panaderías donde los empleados, porque pensaban que y a veces con justicia lo decían, que no recibían el dinero justo. Bueno, como no recibían el dinero justo, robaban de la mercadería mientras el patrón no estaba. Y eso suele suceder en las panaderías, lo puedo decir en las panaderías porque trabajé ahí. Y es como decir, justificar el robo porque a mí no me pagan lo que es. Bueno, interesante que por un lado, cuando me roban a mí, wow, que caigan todas las de la ley.
pero cuando yo robo lo justifico. Eso es falta de integridad. Cambio mis criterios y mis valores según la ocasión. Eso es falta de integridad. Si para mí el robo está mal cuando lo hace otro y está mal cuando lo hago yo. Eso es ser íntegro, ¿sí? Eso es integridad. Es interesante lo que dice el escritor del libro de Proverbios, capítulo 30, que no fue Salomón ese, pero él dice así: 7 cosas te he demandado. 2 cosas, perdón, te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. Y escuchen esto, si usted haría esta oración. Dice: no me des pobreza ni riqueza, sino manténme del pan necesario. Es la oración del hombre de Dios aquí. ¿Por qué oraba esto? Bueno, él da la razón allí. No sea que me sacie y te niegue. Y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, robe, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Era un hombre íntegro, tenía valores, no le interesaba ni la riqueza y tenía cuidado con la pobreza. ¿Cuál era su preocupación? ¿El bien material? No, su preocupación era que no errara en sus valores, ni en contra de Dios, ni en contra de mi prójimo. Él tenía valores claros que iban más allá del bienestar económico. Asombroso lo que ora ese hombre. Hay una enseñanza muy buena ahí, algún día la daremos, para tener un concepto claro y valores correctos acerca de la economía. El mayor desafío que todos tenemos, hermanos, es vivir nuestra creencia en el hogar. Es un lugar donde bajamos las defensas, por eso es difícil vivir la creencia en el hogar, porque en el hogar bajamos todas las defensas. Mientras estamos en público, nos cuidamos, qué decimos, o la mayoría, ¿no? Qué decimos, cómo nos ven, cómo nos comportamos, y en cierta manera está bien, ¿sí? Porque hay lugares y personas ante que tenemos que tener cierto cuidado. Por ejemplo, en este lugar, ¿sí? Un lugar que exigimos respeto a todo lo que hacemos. Entonces, cuando llegamos a casa, como que bajamos todas las defensas, ¿no? Y nos sentimos con ciertas libertades. Por eso es que es difícil guardar la integridad en el hogar. Y es cierto que hay cosas, queridos hermanos, que son propias de un culto congregacional y que solo las hacemos en ese momento que tenemos el culto, pero las creencias que nosotros decimos amén en nuestro corazón no cambian porque estemos en el hogar. Ese es el gran problema. El gran problema de algunas familias es que piensan que en casa la cosa tiene que ser diferente. Está bien la Biblia para la iglesia, está bien lo que me dicen de la moral de una iglesia, pero en casa la cosa es distinta. Los mismos principios morales que profesamos cuando estamos en la iglesia deberían permanecer intactos en la vida de hogar. Y eso es integridad. Que lo que yo profeso con todo el corazón y que canto con todo el alma cuando estoy en la iglesia debería ser tan profundo y tan arraigado cuando estoy en mi hogar. Eso es integridad, ¿sí? La integridad es mantener la creencia incluso bajo presión. Eso es integridad. Salmo 15, versículo 1 al 4 dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y escuchen esto: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y eso es integridad en su expresión más alta. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Otra traducción de esa expresión nos aclara un poquito más lo que quiso decir ahí el salmista. Dice así: que cumple lo prometido aunque salga perjudicado. Eso es integridad. Voy a hacer lo correcto aunque yo pierda, ¿no? ¿En qué mundo es ese? Decimos, no quiero perder. No, hasta acá llegó mi compromiso con lo moral. Hasta acá llegó mi compromiso con la verdad. Hasta acá llegó mi compromiso con la Escritura. Otra traducción sobre esa expresión dice: mantiene su palabra aunque salga perjudicado, que cumple lo que promete aunque tenga que sacrificarse para hacerlo. Eso es integridad. Eso es integridad. Sin importar la presión del entorno, de la necesidad o de las circunstancias adversas, la integridad se mantiene inamovible en su creencia, como lo hizo, por ejemplo, alguien que es muy citado por este pastor, que es el caso de José en el Antiguo Testamento, uno de los hijos de Jacob, ¿verdad? Él mantuvo su corazón íntegro en todas las creencias que tenía de la vida piadosa, estando en su hogar y teniendo a sus hermanos por enemigo, estando en la casa de Potifar y sufriendo una injusticia, estando en la cárcel y siendo olvidado,
en todos esos lugares donde sufrió circunstancias adversas, él se mantuvo íntegro, mantuvo sus valores, no cambió. Y en todos esos lugares usted va a encontrar una constante en José. Sirvió a sus hermanos, sirvió en la casa de Potifar, sirvió a los presos que estaban con él, siempre servía. Él tenía criterios claros, profundos, y no importaba cuáles eran las situaciones de presión que él estaba viviendo. Él mantenía sus convicciones como una práctica real en su vida. Eso es integridad. Eso es integridad. Así que integridad no es perfección, queridos hermanos. Integridad no es perfección. Permítanme reiterarlo. Integridad no es perfección, ¿sí? Sino que es coherencia. Es ser coherente con lo que uno cree. Eso es integridad. O sea, el que es íntegro no oculta la realidad de su imperfección. No es que está tratando de elaborar una imagen, decir yo nunca me equivoco, ¿no? O yo no tengo pecado, o yo no soy tentado. No, el íntegro no es que es alguien perfecto, que no tiene debilidades, tentaciones, o aunque tiene mucho por crecer, sino que es alguien que es coherente justamente con sus creencias. ¿Cómo es ser coherente? Bueno, soy débil, pero yo mantengo que esto es la verdad y trato de mejorar y cambiar para poder seguir progresando en mi vida piadosa conforme a la verdad que yo creo. Eso es ser piadoso, ¿sí? Asume con responsabilidad sus debilidades y procura cambiar. La verdad que uno cree, queridos hermanos, debe servir para corregir las falencias propias. Eso es ser íntegro. Quien nos dice claramente esto es el apóstol Pablo. En la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 12 al 14, tienen aquí el texto. Dice así: no que lo haya alcanzado ya. Nos falta el contexto acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que no alcanzó ya? Él está hablando de ser semejante a Cristo, porque esa es la meta de Pablo. La meta de Pablo es ser semejante a Cristo. Él conoció al ser humano perfecto y dice, me atrapó, yo quiero ser eso. Y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No soy perfecto, dice Pablo. Lucho con un montón de cosas que ustedes luchan, pero yo prosigo a la meta. Eso es integridad, eso es ser íntegro, ¿sí? No es perfección, sino es ser coherente con lo que uno cree. Bueno, esto es lo que significa ser íntegro, sí, el significado. Ahora vamos a hablar del fundamento de la integridad. A diferencia de otros mensajes que hemos hablado del significado y la aplicación, yo añado algo más que es muy importante aquí, que es el fundamento de la integridad, ¿sí? Nosotros hemos dicho a través de estos estudios que hemos tenido que el autocontrol, ¿sí?, esa cualidad de carácter que es dominio propio, se cultiva con una rutina de hogar ordenada. Hemos dicho que la paciencia, ¿sí?, esa capacidad de soportar, se cultiva desarrollando tolerancia al dolor. Hemos hablado de la humildad y hemos dicho que se cultiva implementando humillaciones en amor. Y hemos hablado de la prudencia y hemos dicho que se cultiva asumiendo una actitud seria ante el consejo. Fue lo último que hablamos la semana pasada. Pero ¿cómo se cultiva la integridad de los hijos? Bueno, se cultiva afirmando convicciones morales basadas en la Escritura. Se cultiva afirmando convicciones morales basadas en la Escritura, ¿sí? Para sostener una creencia, porque eso es ser íntegro. Yo sostengo mi creencia sin importar en dónde estoy y sin importar las circunstancias que estoy viviendo. Yo sostengo mis creencias. Bueno, para sostener una creencia, tengo que tener una creencia primero. Ese es el asunto. Tengo que tener una creencia, o sea, tengo que tener una convicción. Necesito una convicción y eso es la base de la integridad. Yo tengo que tener una convicción. Si no tengo una convicción, si no tengo una creencia, si no tengo valores, no existe integridad. No hay manera de poder tener integridad ni carácter a menos que haya una convicción o una creencia, ¿sí? La integridad se fundamenta en la verdad, ¿sí? No hay necesidad de vivir en integridad si no hay una verdad que sostener y por eso necesitamos convicciones firmes, ¿sí? La integridad necesita una convicción y no meramente conocimiento. Yo quiero hacer un acento en eso. Porque a veces confundimos conocimiento con convicción y no es lo mismo.
No es lo mismo. Todos aquí podemos tener conocimiento, pero no todos aquí tienen convicción sobre las verdades de la Escritura, lo que nosotros enseñamos, ¿sí? Todos podemos tener conocimiento de la verdad, pero solo los que tienen la verdad como una convicción pueden desarrollar integridad. ¿Sí? Todos podemos saber que mentir está mal, por ejemplo, pero solo los que hacen de esta verdad una convicción pueden vivirla en los diferentes aspectos de su vida. Muchas personas saben que mentir. En realidad creo que la mayoría de las personas en una cultura como la nuestra, latinoamericana, que ha sido fundada por diferentes tendencias religiosas, hay una cierta moral en la que todos sabemos que mentir está mal. ¿Sí? No importa si es creyente o no, todos lo sabemos. Pero hacer de eso una convicción que me mantiene, la mantengo y la sostengo, sea cual sea la circunstancia, incluso aunque pierda, digo la verdad, bueno, para hacer eso yo tengo que tener una convicción. Y no todos la tienen. ¿Cómo se hace de una verdad una convicción? ¿Cómo se hace de una verdad una convicción? Bueno, la verdad se vuelve una convicción cuando se transforma en la razón de nuestras decisiones. Eso es una convicción. Cuando tú, para tomar una decisión sobre tal asunto o tal otro, tú te basas en la verdad. ¿Por qué haces esto? Porque la Biblia dice esto. ¿Se acuerdan de los hijos de los recabitas? Nuestro padre dijo. El padre lo dijo y es así, lo voy a obedecer, lo voy a sostener. Tomaron como firme el mandamiento de su padre. Y tú no puedes tener convicciones hasta que tú no tomas la Escritura y la verdad que tú conoces como la razón para poder obrar y tomar decisiones. Hasta que no haces eso, tú no tienes una convicción. Tú tienes conocimiento, pero no tienes una convicción. Y lo que va a cambiar tu vida es cuando esa verdad se transforma en la razón por la cual haces todas las cosas. Eso es convicción. Por eso hemos leído el relato de los recabitas. Ellos hicieron de las palabras de su padre un estilo de vida. Ellos hicieron de las palabras de su padre un estilo de vida. Tú puedes tener conocimiento, pero tú puedes vivir con otras normas y con otras reglas. Entonces tú tienes solo conocimiento, no tienes convicción. Cuando tú regulas tu vida de hogar, cuando tú regulas la crianza de tus hijos, cuando tú regulas tu vida laboral, cuando tú regulas la administración del dinero, cuando tú regulas cómo te llevas con tus vecinos, de acuerdo a tus criterios o cómo te sientes, tú no tienes convicción en la verdad. Tú tienes conocimiento, pero no tienes convicción. Y es por eso que no puedes tener integridad, porque no puedes vivir a la luz de lo que sabes, porque la verdad no es tu guía, es simplemente un conocimiento teórico que tienes. Entonces, la integridad es un inalterable compromiso con la verdad. Eso es integridad, es un inalterable compromiso con la verdad. La verdad es tan importante y la hemos creído con tal convicción que la defendemos al costo de nuestra propia vida. Pastor, nos pasa el fanatismo. La verdad se volvió una convicción tal en nuestro corazón que la defendemos al costo de nuestra vida si es necesario. Este mes es el mes de la Biblia, sabían, ¿verdad? Nosotros tenemos una Biblia en castellano, gracias al Señor, porque personas estuvieron dispuestos a dar su vida para mantener esta traducción, hacer esta traducción a nuestro idioma. Y usted dirá, ¿cómo que les costó la vida? Sí, porque en ese tiempo solo era latín. Y si te atrevías a cambiar ese idioma, a la guillotina. Y al costo del precio de sus vidas, ellos amaban tanto, tenían tal convicción con la verdad que estaban dispuestos a morir para que otras personas puedan conocer la verdad. Eso es convicción con la verdad. Eso es tener una convicción en la verdad, ¿sí? No es un apego a ciertas normas morales que convenientemente las aplico en alguna situación de necesidad, que eso es la mayoría de las personas se acercan a la iglesia a veces porque, bueno, ahí o por ejemplo, padres con hijos, ¿no? Ahí mi hijo va a crecer sano, hay reglas morales buenas, hay reglas morales sanas, va a ser cuidado de la droga, va a ser cuidado de la influencia de los vicios. Bueno, de cierta manera está bueno eso, pero eso no es el motivo más profundo por el cual deben acercarse a la Escritura, ¿no? Un libro sencillamente de moral. No es eso la Biblia, es más que eso, es mucho más que eso aunque contiene moral, ¿sí? La integridad es un apego a la verdad por la verdad misma. Es un apego a la verdad por la verdad misma. No porque tiene ciertas cosas que son útiles para mi vida matrimonial. ¿Cuánta gente se acerca de afuera en el mundo para decir, ustedes que son de la iglesia, a ver si pueden ayudar a este matrimonio en crisis? Pero si ese matrimonio no toma esta escritura como convicción, como la verdad, es difícil que puedan sostener los principios morales de la escritura para una vida matrimonial sana. Es medio difícil.
Así que no es un cierto apego a ciertas normas morales, sino que es un apego a la verdad por la verdad misma. ¿Sí? Es un compromiso con la verdad. Ahora, Cristo afirmó la importancia de la verdad con una simple y contundente frase. Ni una jota, ni una tilde de la ley pasará. La jota es la letra más pequeña del alfabeto griego y la tilde es, ¿vieron nuestra F y la E? Que la única diferencia es que es una rayita abajo. Bueno, esa rayita abajo, eso es lo que es en hebreo, lo que es la tilde. Y Cristo está utilizando eso, ni una jota, ni una rayita así que hace la diferencia entre una letra y la otra, ni eso pasará. ¿Qué estaba diciendo Cristo ahí? Bueno, que la palabra de Dios es absolutamente firme, exacta y cumplida en cada uno de sus detalles, sin que nada de ella se pierda validez o quede inconcluso. Y cuando nosotros adquirimos una convicción sobre la verdad, no sobre ciertos pasajes, sino la verdad, la palabra de Dios en sí, desde la doctrina más profunda que podamos decir nosotros, calificar de esa manera, hasta la verdad más sencilla que podamos encontrar ahí, como diciendo, no mentirás, todas ellas son importantes para mí. No solo algunas. No simplemente cuando se habla de escatología me atrae la Biblia, sino cuando se habla justamente acerca de Cristo también. Cada una de ellas es importante para mí. Eso es tener una convicción en la verdad por la verdad misma. Por la verdad misma, ¿sí? Algunos se engañan viendo la Biblia como un libro supersticioso, ¿sí? Con oraciones mágicas que deben ser recitadas con fe para obtener algún favor del Ser Supremo. ¿Ha escuchado esos que andan por la web abundantemente? Oración del día. Yo dudo de esas cosas. ¿Cómo oración del día? ¿Qué, si haces esa oración te va a ir mejor en este día? ¿Como una cosa mágica? ¿Y nada de vos? No, que vos no tengas que cambiar, que vos sigas siendo la persona que se irrita fácilmente y no importa, y si la oración me va a ir bien o que se deprime fácilmente. ¡No! Algunos toman la Biblia de esa manera supersticiosa. ¿O quién no ha hecho, Señor, guíame, 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 guíame? ¿Y qué es eso? No es un libro mágico. Es la verdad que marca un estilo de vida. Y cuando llego a eso, ha cambiado por completo mi perspectiva no solo de la Escritura, sino de mi manera de vivir. Otros se engañan pensando que la fe puede existir sin la verdad y que se puede ser verdaderamente salvo sin un apego profundo, de profunda convicción a la palabra de Dios. Yo insisto con eso. Y me han escuchado desde el día que llegué a esta iglesia, 11 años van a ser. Una y otra vez hago el mismo acento. No puede haber salvación si tú no tienes un apego a la verdad, si tú no amas la verdad. Pero no lo digo yo de ocurrente. Lo dice la Escritura, lo dijo Cristo en dos pasajes muy claros. Juan capítulo 14 y Juan capítulo 16. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿ese es el qué? Ese es el creyente, está diciendo ahí. Porque en el lenguaje del Evangelio de Juan, amar a Dios, ese es salvo. No es ser un creyente un poquito más, un escalón más arriba. No, ese es salvo. Y si tú no amas los mandamientos, tú no tienes un apego a la verdad, no eres salvo. Y perdón que sea tan enfático, pero tu eternidad depende de esto. Que tú vayas al cielo, a la condenación, depende de esto. Y por eso es que algunos se engañan pensando que puede existir una vida cristiana, una fe sin verdad. Y además, ¿por qué? Porque la fe nace de la palabra de Dios. Y además vive de la palabra de Dios, ¿sí? Y produce tal convicción que los creyentes se aferran a la verdad como a sus propias vidas. Eso pasa cuando te conviertes. Pastor, pero en algunos casos no. Y tengo toda la Biblia para argumentar esto. Cuando tú te conviertes, tú buscas la palabra de Dios como un recién nacido. Busca la leche de su mamá. Llora hasta por ella. Y por eso es que para hablar de integridad hay que hablar de un apego tal a la verdad que estás seguro que has nacido de nuevo porque tú ahora amas la verdad, ¿sí? Hombres y mujeres piadosos han tenido tan convicción e integridad que prefirieron perder ascensos en su trabajo y un mejor sueldo porque eso implicaba mentir, robar o involucrarse con un ambiente de baja moral. Y han dicho no.
Esto va en contra de mis creencias, esto va en contra de mi piedad, esto va en contra de la moral que yo aprendí en la Escritura. Si este trabajo me va a ir mejor económicamente, si este trabajo en verdad va a implicar un ascenso, pero tengo que mentir, no lo quiero. Y ha pasado. Hombres y mujeres piadosos han despreciado eso para mantener sus convicciones. Eso es integridad. Padres están dispuestos a soportar la burla, la crítica e incluso la persecución de la sociedad por mantenerse firmes en las normas cristianas de la crianza que la Biblia establece para la vida de hogar. ¿O no ha pasado que usted ha llevado a los chicos a la escuela y les preguntan cómo los cría, se han asombrado de que usted los discipline? ¿De qué sos un dinosaurio? Pero padres creyentes, por mantenerse íntegros, porque tienen un apego a la verdad, han soportado la burla, la crítica, incluso la persecución de esta sociedad. Madres con integridad soportan la crítica, la presión de la sociedad para que abandonen su rol en el hogar. La convicción y el compromiso con la verdad es tal que están dispuestas a sufrir el menosprecio, incluso perder beneficios propios. Simplemente cito un ejemplo que me queda siempre en la mente como asombroso. No hace muchos años, una madre muy capaz, y cuando digo muy capaz, una mente asombrosa de la capacidad que Dios le dio de inteligencia. Esa madre comenzó una carrera en la docencia para poder ayudar a la economía de su hogar. Y en el primer año nomás de haber empezado la carrera de docencia, se dio cuenta que le quitaba tiempo para estar con sus hijos, que recién habían nacido, hacía poquito habían nacido sus hijos. Y cuando se dio cuenta que la carrera iba a demandar más tiempo y no iba a poder estar con sus hijos, abandonó la carrera. ¿Y sabe lo que le decían sus profesores y compañeros? ¿Qué vas a hacer? No abandones, no abandones. Pero decidió estar en su hogar y renunciar a su carrera por eso. Sin dudarlo, abandonó su carrera para estar en casa los años más importantes de la crianza, que son los primeros 5 años. No voy a sacrificar esta parte importante de la crianza de mis hijos por obtener una carrera. Y era muy capaz, muy inteligente, pero lo abandonó y lo dejó. Porque tenía ¿qué cosa? Convicciones. Tenía convicciones. Sabía qué era lo correcto y qué tenía que hacer. Aunque perdía, sabía lo que tenía que hacer. Aunque no podía traer un poco más de dinero a su casa, sabía lo que tenía que hacer. Eso es ser íntegro. Eso es ser íntegro. El problema que tenemos, queridos hermanos, con la posmodernidad, la época que vivimos nosotros, no sé cómo se llama ahora, por lo menos al comienzo del siglo era posmodernidad. Ya pasamos la modernidad. Y el problema que tenemos hoy en día es que la verdad no importa. ¿Se ha dado cuenta que la verdad no importa? Es que en realidad hay todo un estudio hecho de cómo la corriente de este mundo ha ido trabajando para llegar a este punto en que la verdad no importa. ¿Sí? O sea, no tenemos personas luchando por la verdad. Hubo una época de la historia argentina que es de un grupo que se llamó los románticos, pero no porque eran de corazoncito y todo eso, sino porque eran apasionados, que estaba Belgrano y otros más que propiciaron la revolución en nuestro país. Pero se llamaban los románticos porque eran apasionados por lo que creían, a tal punto que en realidad dieron sus vidas. Entre ellos está San Martín. Los románticos eran apasionados por lo que creían. ¿Ha visto que no hay personas hoy en día apasionadas por lo que creen? Y se ha acabado porque la verdad no importa. Ha perdido importancia, ¿sí? No hay personas luchando la verdad por eso. A la mayoría no le interesa lo correcto, porque lo único que importa es lo que sentís. Indistintamente si es correcto, incorrecto, cierto o no, si hace daño a otros o no, o si causa la muerte de un no nacido, no importa la verdad, no importa lo correcto, importa que se haga lo que yo siento. Y por eso es que la verdad ha dejado de ser importante. Y por eso es que no hay personas íntegras. Porque si la verdad no importa, tú ya no tienes una verdad por la cual luchar. Y como no tengo una verdad por la cual luchar, ser íntegro no tiene ninguna importancia. Y por eso es que es un problema tan serio encontrar personas con integridad. En el ambiente evangélico, queridos hermanos, se percibe un alarmante desconocimiento y desinterés voluntario por la palabra de Dios, que ha dado lugar a una generación de profesantes sin convicciones. O sea, no les importa
lo que dice la Biblia. No importa lo que dice la Biblia, yo me siento así y se hace lo que yo siento. ¿Ha notado eso? Alguien viene a llamarte la atención, alguien viene a decirte esto, y dice, no importa lo que dice, no me interesa lo que vos decís. Yo me siento así. Y es un menosprecio por la verdad. Es un menosprecio por la verdad. Y hago lo que quiero, o nadie me dice a mí lo que debo hacer, ni siquiera la Biblia. Es porque la verdad no importa. En algunos casos hay muchísimo conocimiento teológico, pero sin convicciones. ¿Por qué? Porque nunca pueden aplicar ese conocimiento teológico a las situaciones más simples de la vida cotidiana. Resuelven de otra manera. Resuelven, en verdad, presionados por la necesidad, presionados por el acoso que sufren en el ambiente donde están. Entonces no hay convicciones. Hay una generación de profesantes que vende la verdad ante la más leve presión. Proverbios 23:23 dice, ese es 4:23. 23:23, es fácil de acordarse. Compra la verdad y no la vendas. ¿Qué es eso de comprar la verdad y no venderla? Es que tú estés dispuesto a pagar el precio por mantenerte firme en tus convicciones. Compra la verdad y no la vendas. No dejes de mantenerte en tus convicciones por alguna conveniencia personal del momento. Compra la verdad y no la vendas. No hay integridad porque no hay convicciones en la verdad. La Biblia les resulta algo extraño. ¿Hasta qué punto debería ser importante la verdad para tener una convicción que me ayude a mí a desarrollar integridad? Bueno, escuchen simplemente un texto magnífico en la Escritura. Dice así Apocalipsis 12, 10 y 11. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos ya han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Y qué? Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, con tal de mantenerse firme en sus convicciones. Y la historia de la cristiandad tiene muchas personas, y hoy las hay en países donde hay persecución, que están dispuestos a morir y no negar sus creencias. El conocido Juan Hus, que fue el precursor de la Reforma, 100 años antes de Lutero vivió, pero el conocido Juan Hus era el que llevó la Biblia al idioma checo, del latín a checo, y por eso fue perseguido. Y la noche que fue juzgado injustamente, se determinó que iba a ser muerto en la hoguera, fue quemado vivo. Pero él pagó ese precio por la verdad. Y no es el único, muchos otros lo han hecho. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Tienes tal convicción que tú estás dispuesto a morir por lo que crees? Hoy ya no. Hoy ya no hay románticos. Hoy ya no hay personas apasionadas por la verdad. Se la vende a cualquier precio. Si hay algo que me conviene más, lo vendo. Y si me resulta cómodo a mí, lo acepto. La verdad no importa. Bueno, significado y fundamento. Y terminamos este mensaje hablando de la aplicación. ¿Se puede enseñar integridad a los hijos? Sí. Papá y mamá, pero papá primero, mamá acompañando. Sé serio con la verdad en tu liderazgo en el hogar. Si eres un líder que toma livianamente la verdad, tus hijos tampoco la tomarán en serio. ¿Sí? El padre de los recabitas fue tan serio con sus convicciones que logró impactar a sus hijos, nietos y bisnietos. Dios dijo, ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que le dio su padre. ¿Sabe cuántos hijos he conocido que han sido serios con la Escritura por el impacto de tener un papá que era serio con la Escritura? Había un hombre que ustedes ya han mencionado varias veces, que ya no está con el Señor, pero que yo conocí en mi juventud, que era el papá del pastor Colby, que algunos de ustedes conocen. Ese hombre tenía un temor reverente a la Escritura que yo temblaba literalmente, no estoy exagerando, y se me ponía la piel de pollo, suelen decir, mientras él estaba predicando. ¿Cuál era el impacto que él hacía?
que todos lo conocíamos, del temor reverente que él tenía a la Escritura. El temor a Dios que ese hombre tenía hacía conmover a los que estábamos escuchando. Fue una etapa de mi vida espiritual que el Señor utilizó en una gran manera a este hombre. Y voy a decir algo, espero que no me escuche el pastor Colby, pero no es que era el gran teólogo. Su piedad era lo que impactaba. La piedad de este hombre era lo que impactaba nuestros corazones. Su temor reverente a la Escritura. Tú puedes impactar, querido papá, a tus hijos para que sean íntegros cuando tú eres serio con la palabra de Dios en tu hogar. El pastor Spurgeon dice que he visto hogares ser transformados por el simple hecho de ver hombres sentarse seriamente a abrir su Biblia y leerla con sus hijos. Ser serios con eso. Me agrada porque David era íntegro en su vida familiar, sí. Él dice así en Salmo 101, versículos 2 al 7, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros, de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Y habitará dentro de mi casa, el que no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mi rostro. Estas son las reglas que tenía para su hogar. Y conozco a un pastor a quien respeto mucho que él suele decir esto. A veces dejamos entrar por la televisión o por la internet cosas que no dejaríamos entrar por la puerta de nuestra casa. ¿Ha visto eso? Dejamos entrar por la ventana de la pantalla de los celulares cosas que no dejaríamos entrar por la puerta. David dice, no va a pasar eso en casa. En medio de mi casa, en la integridad de mi corazón andaré. Hay una integridad que viene de la fe, queridos hermanos, que se compromete con la verdad por amor a la verdad, pero hay otra integridad que viene de la influencia de una sana educación cristiana que infunde en los hijos un temor reverente por la verdad. Por eso, acostumbra a tus hijos a decir la verdad. Primero acostúmbrate tú a decir la verdad y después acostumbra a tus hijos a decir la verdad. La mentira no solo es una ofensa a la santidad de Dios, queridos hermanos, la mentira es una ofensa al prójimo. Es una traición de confianza, ¿verdad? Cuando alguien, especialmente por el vínculo, cuanto más estrecho es el vínculo, la mentira se hace más dolorosa, ¿sí? Pero es una ofensa a nuestro prójimo. Es menospreciar al otro porque creemos que podemos engañarlo fácilmente. Y por eso es que no hay que mentir, hermanos. Nosotros mentimos para zafar, pero la otra persona que sabe tus mentiras, porque todas las mentiras tienen patas cortas, dice, ¿por qué me mintió? ¿Qué necesidad de mentirme? Es como que uno se siente menospreciado, ¿verdad? Cuando nos mienten, no hay que mentir. Pues enseña a tu hijo a ser íntegro, a no mentir, ¿verdad? Además, la mentira es una violación de un derecho. ¿Sabían eso? Que la mentira es la violación de un derecho por el vínculo. El vínculo establece el derecho de que vos me digas a mí la verdad. ¿Sí? ¿Dónde dice esto la Biblia? Efesios 4:25. Desechando la mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Esta es la razón por la cual tenemos que hablar verdad, porque hay un vínculo, y el vínculo me da un derecho a mí. El hecho de que somos del mismo cuerpo, hay un vínculo estrecho, yo tengo derecho a que vos me digas la verdad. Entonces el vínculo establece realmente que es un derecho. Cuando tú mientes, estás violando un derecho que el otro tiene de que tú escuches la verdad de él. De ti, que él escuche la verdad de ti. Y por eso es tan grave la mentira y es una falta de integridad. Obviamente que hay personas que pierden ese derecho, ¿verdad? Ya hemos hablado alguna vez sobre el tema de perder el derecho a la verdad. Cuando, por ejemplo, alguien entra a robar a casa y si usted tiene hijos, tiene los hijos escondidos en su casa y el ladrón le dice, ¿dónde están tus hijos? ¿Qué le va a decir usted? No le va a dar ese dato, porque esa persona perdió el derecho a la verdad. No le va a dar el dato cierto, porque esa persona perdió el derecho a la verdad, como una persona que viola las reglas de la sociedad pierde el derecho a andar libre, una persona puede perder el derecho a que se le diga la verdad, cuando atenta contra otros, ¿sí? La persona íntegra dice la verdad, aunque a veces le traiga perjuicios o la avergüence. La falta de integridad puede notarse en mentiras pequeñas sobre asuntos insignificantes,
¿Por qué llegaste tarde? ¿Qué sé yo? Al trabajo. Llegaste tarde. Bueno, perdí el colectivo. Y capaz que no lo perdió, se quedó dormido nomás, pero por vergüenza no lo dice. Y los que lo conocen saben porque vienen con los pelos parados y no tuvo tiempo de peinarse. Tus pelos te delatan, diría. Y uno dice, ¿por qué miente? O cuando los profesores le preguntan a los alumnos, ¿te copiaste? Y el examen es pero idéntico al otro, ¿verdad? No, él se copió. Tremendo. Bueno, acostúmbrenos a cumplir con sus promesas. Dice Santiago 5:12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. La persona que te juro que voy a estar, si vos sos persona que cumple, no precisás jurar. Tu sí basta, si sos de las personas que cumplen. Tu sí basta y es suficiente. Así que no hace falta que lo remates o lo remaches con juramento. Cuando empezás a jurar y jurar y jurar, digo, no va a venir. No va a venir. Que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. Nuestra naturaleza caída, queridos hermanos, es muy creativa para idear excusas asombrosas para no hacer lo correcto, para ocultar o justificar el error. Las excusas fantasiosas son recursos de personas que no tienen escrúpulos, no tienen principios y estiman en poco al otro. Entonces, acostumbra a tus hijos a cumplir con sus compromisos. Corrige la doble motivación en tus hijos. A veces somos tentados a usar a las personas para nuestros fines personales y fingimos amistad, colaboración, disposición a servir, simpatía, piedad o compasión, solo para aprovecharnos del otro. Bueno, ayuda a tus hijos a que, si van a hacer algo, que sean sinceros en sus motivaciones y no para aprovecharse de los demás. Pedro fue reprendido fuertemente por Pablo debido a la falta de integridad, al ser de una manera cuando estaba con los gentiles y ser de otra manera cuando llegaban los judaizantes. Gálatas capítulo 2, si ustedes se acuerdan. Dice, lo que hacía Pedro, hacía falta que alguien lo condene. Y lo condenó el apóstol Pablo. Le dijo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Bueno, cuida la doble motivación de sus hijos y cuídelo usted, que no sea que usted se acerque a personas solo por una motivación oculta que hay en su corazón. Eso habla de integridad, ¿verdad? Ayúdelos a ser simples y naturales, sin tratar de impresionar a nadie. Lo contrario a la integridad, ¿qué es? La hipocresía. Lo contrario a la integridad es la hipocresía. Y finalizamos con esto, queridos hermanos. Integridad no es ser frontal. ¿Ha escuchado a esas personas que se jactan? Dicen, yo soy frontal. No voy a usar esa frase como se usa en el mundo. ¿Sí? Yo soy frontal. Y entonces dicen un montón de barbaridades, sin medir palabras, sin medir conductas. Bueno, eso no es ser íntegro. Porque dicen, yo soy igual en todos lados. Soy el mismo maleducado en todos los lados. Bueno, no, eso no es ser íntegro, ¿verdad? La persona frontal dice todo sin filtro alguno, sin consideración, hace todo lo que le viene a las ganas, sin mostrar respeto por nadie ni nada. Eso es ser insolente, maleducado, arrogante, insensible, desconsiderado. Eso no es ser íntegro. No, pues yo soy igual en todos lados, así que aguánteme así. No, eso no es ser íntegro. La integridad es vivir en piedad, con plena transparencia. Sí, vivir en integridad es vivir en piedad con plena transparencia. Una vez más, Salmo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará. Qué tremenda promesa para los íntegros, ¿verdad? No resbalará jamás. Equipe a su hijo para la vida y déle un carácter probado. Y ayúdelo a ser íntegro, porque usted puede dar una gran bendición a la futura familia, o usted puede darle un hipócrita. Y usted puede dar una gran bendición a la iglesia, o puede dar una persona problemática a la iglesia. Equipe a su hijo para la vida. Forme una persona íntegra. Amado Dios,
Oramos en el nombre de Jesús, que tú obres a través de la enseñanza, no solo en los padres, sino especialmente en los hijos adultos que están aquí escuchando, que ellos puedan tomar nota de la importancia de estar preparados para la vida, para cosas que todavía no pueden ver, pero sean sabios en tomar el consejo y prepararse para la vida adulta y ser una bendición. Su futuro esposo, su futura esposa, sus hijos, la iglesia, pedimos, Padre, que tu gracia los capacite. Oramos por ellos. Tenemos el corazón pendiente en sus decisiones para que puedan decidir lo correcto. Vamos en el nombre de Jesús. Amén.